Seguridad e higiene laboral. Riesgos en centros de salud. SINDEL. Riesgo biológico. Definición de riesgo biológico. El riesgo biológico es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño como consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. Pueden desencadenar en un accidente biológico a través de cualquier exposición potencialmente infectante, suministros médicos, equipos y superficies contaminadas con estas sustancias por vía directa o indirecta del personal de salud producto de las actividades propias de la profesión. Se consideran agentes biológicos potencialmente infecciosos la sangre, fluidos corporales con sangre y los líquidos, cefalorraquídeo, peritoneal, sinovial, pericardio pleural y amniótico, que por contacto con mucosas, salpicadura, aerosoles, piel no intacta, lesión percutánea tipo pinchazo o cortadura o mordedura, pueden generar transmisión de estos agentes al organismo del personal de salud. Punzo cortante. Definición de cortopunzantes. Las lesiones con objetos cortopunzantes son ocasionadas por instrumentos filosos y accidentes en un entorno médico. Estos instrumentos incluyen agujas, lancetas, escápelos y vidrio roto. Las lesiones por pinchazos con agujas se definen como heridas punzantes que penetran en la piel de forma accidental, ocasionadas por agujas huecas, como agujas hipodérmicas, agujas para la recogida de sangre, estiletes de catéteres y agujas utilizadas para conectar partes del sistema de administración. Las causas más frecuentes de los mismos son falta de equipo de protección personal, dispositivos de seguridad y envases para eliminación de objetos cortopunzantes. Falta de procedimientos para la notificación de lesiones con objetos cortopunzantes. Falta de concientización con los riesgos ocupacionales. Acceso restringido a envases para la eliminación de objetos cortopunzantes. Reencapuchado de las agujas tras su uso. Paso de instrumentos filosos de mano a mano en la sala quirúrgica. No utilización de los envases para eliminación de objetos cortopunzantes inmediatamente después del uso. Incidentes médicos no previstos. Reacciones inesperadas de los pacientes. ¿Cuándo se producen los pinchazos accidentales? 40% después del uso del dispositivo antes de su eliminación. 40% durante o relacionado con la eliminación del dispositivo. 15% durante la colocación del tapón. 5% durante el uso del dispositivo. Medidas preventivas de cortopunzantes. La prevención eficaz de las lesiones por pinchazos con aguja para evitar la exposición a la sangre o a líquidos corporales requiere un método integral que combine varias estrategias y acciones, llenado de descartadores rígidos hasta las 3/4 partes. Notificación obligatoria de todas las lesiones por objetos cortopunzantes y lesiones por pinchazos con aguja. Uso de sistemas sin agujas cuando sea posible. Uso de elementos de protección personal. Acceso adecuado y uso correcto de envases para objetos cortopunzantes. Eliminación inmediata de objetos cortopunzantes en los envases adecuados. Recogida frecuente y eliminación apropiada de los envases para objetos cortopunzantes. Prohibición del reencapuchado de la cápsula de cierre de la aguja. Eliminación de desechos punzocortantes. Pasos para quitarse los guantes descartables. Pasos antes de ingreso a zona aislada con COVID-19. Antes del ingreso a la zona de aislamiento, debo poseer mi ropa de trabajo de uso cotidiano, lavarme las manos, colocarme todos los elementos de protección personal descartables y no descartables. En el caso de personal de limpieza y desinfección, deberá colocarse los guantes de micronitrilo. Recordar que no se deben tocar la cara en ningún momento. Equipo de protección para personal de salud que se ocupa de los pacientes con coronavirus. Cofias, ojos, lentes o visores protectores. Nariz y boca.
Mascarilla facial quirúrgica para personal en contacto directo con pacientes de COVID-19. Cuerpo. Bata ajustada por detrás. Manos lavadas apropiadamente antes de introducirlas en los guantes. Cubre calzado. Elementos de protección personal según niveles de atención en salud COVID-19. Nivel de atención, triaje, higiene de las manos, mascarilla quirúrgica. Recogida de muestras para diagnóstico de laboratorio, higiene de las manos, bata, respirador N95 o similar, gafas protectoras, protección ocular o protección de cara, protección facial, guantes. Caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiera ser admitido en el establecimiento de salud, pero no requiera ningún procedimiento generador de aerosoles. Higiene de las manos, bata, mascarilla quirúrgica, gafas protectoras, protección ocular o protección de cara, protección facial, guantes. Caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiera ser admitido en el establecimiento de salud y que requiera algún procedimiento generador de aerosoles. Higiene de las manos, bata, respirador N95 o similar, gafas protectoras, protección ocular o protección de cara, protección facial, guantes. Manipulación óxido de etileno. Manipulación de óxido de etileno, OE. Medidas de prevención, parte 1. El óxido de etileno OE es un gas extremadamente inflamable y tóxico. En consecuencia, habrá que tomar todas las precauciones necesarias. A continuación, se detallan las mismas. Prohibición de comer, beber y fumar en toda el área de trabajo. La unidad de esterilización será una zona de paso restringido y solamente estará permitida la entrada al personal del servicio. La puerta de la zona donde está ubicado el óxido de etileno deberá permanecer cerrada. El autoclave se utilizará siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. El material dentro de las cestas se colocará verticalmente y siempre de modo que coincida papel con plástico. Manipulación de óxido de etileno OE, medidas de prevención, parte 2. Se procurará que las cestas no estén completamente llenas, quedando holgadas. Se respetará el periodo de aireación del material, que será como mínimo de 12 horas. Para entrar en la zona del OE, óxido de etileno, se utilizarán batas de protección de uso exclusivo para esta zona. Para abrir el autoclave, el personal se colocará guantes, mascarilla, gorro y gafas. Una vez terminado el proceso de esterilización y de aireación, se procederá al almacenamiento del material a las condiciones adecuadas. Los cartuchos de óxido de etileno serán descartados como residuos peligrosos especiales. Manipulación de óxido de etileno OE, medidas de prevención, parte 3. No se almacenarán más de 6 cartuchos, ya que es un gas muy inflamable, sin tomar las debidas precauciones. Es recomendable ubicarlos en un lugar seguro, alejados de focos de ignición y de calor. Siempre que se sospeche un funcionamiento incorrecto del proceso de esterilización debido al cartucho, por ejemplo, tenga que manipularse el mismo una vez esté conectado, se emplearán los equipos de protección individual correspondientes. Si se observa algún cartucho defectuoso, se devolverá al suministrador. Residuos hospitalarios. Consideraciones generales. Las áreas y servicios generadores de residuos deberán proceder según las normas vigentes de los residuos peligrosos, especiales, patogénicos y sólidos urbanos u domiciliarios, las cuales son las siguientes: Ley Nacional 24.051, Ley Nacional 25.916, RCU, Ley Provincial 11.720, Ley Provincial 11.347, Ley Ciudad Autónoma de Buenos Aires 154, Ley Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2214, Ley Provincial 13.592, Resolución Provincial 1143, Disposición de RSU, Ley Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1854. Residuos sólidos urbanos o domiciliarios. Se consideran residuos domiciliarios aquellos elementos, objetos o sustancias que, como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de las actividades humanas, son desechados y o abandonados.
Se deberá realizar la separación en origen y adaptar las medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos sólidos urbanos que se genere. Dicha separación debe ser de manera tal que los residuos posibles de ser reciclados, reutilizados o reducidos queden distribuidos en diferentes recipientes o contenedores para su recolección, diferenciada y posterior clasificación y procedimiento. Residuos peligrosos especiales. Son considerados residuos peligrosos especiales todo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Serán también residuos especiales los que pudieran constituirse en insumos para otros procesos industriales. Quedan excluidos los residuos domiciliarios, los radiactivos y los patogénicos. Tipos de residuos peligrosos especiales. Y 6. Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de solventes orgánicos, laboratorio. Y 3. Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana, sin contaminación biológica, sector farmacia. Y 12. Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, sector mantenimiento, sistemas. Y 8 y 9. Mezclas de emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua o trapos, papeles u otros embebidos con dichas mezclas. Sector mantenimiento. Identificación de los residuos peligrosos especiales. Por su origen. Principalmente las áreas plantas quirúrgicas, laboratorios, hemoterapia, servicios de anatomía patológica, salas de endoscopía, diagnóstico por imágenes, mantenimiento en general. Serán tenidas en cuenta como generadores internos de residuos especiales para la identificación por origen. Por sus señales. Tanto en los recipientes de depósitos, de traslados y acopios finales existirán señales indicando el tipo de residuos que se depositan allí, teniendo una rápida distinción de los residuos. Esto se va a dar por colores, pictogramas y leyendas. Los contenedores se identificarán con la categoría de control de los residuos peligrosos contenidos. Por embalaje. Consistirá en la utilización de bolsas color amarillo o bidones, las cuales contarán con escrituras manuscritas con agentes indelebles. Residuos patogénicos. Son considerados residuos patogénicos todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera que sean generadores en la atención de la salud humana o animal por el diagnóstico, que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera que sean generadores en la atención de la salud humana o animal por el diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios, así como también en la investigación o producción comercial de elementos biológicos o tóxicos. Identificación de los residuos patogénicos. Por embalaje. La separación e identificación adecuada de los residuos es la clave para reducir y lograr un manejo efectivo de los mismos, consistiendo en la utilización de bolsas color rojo, las cuales contarán con tarjetas adhesivas o escrituras manuscritas con agentes indelebles. Por su origen, áreas de interacción, plantas quirúrgicas, unidades de terapia intensiva, unidades coronarias, laboratorios, hemoterapia, servicios de anatomía patológica, guardia, etc. Áreas con destino médico, consultorios, serán tenidas en cuenta como generadores internos de residuos patogénicos para la identificación por origen. Por señales. Tanto en los recipientes de depósitos de traslados, en los acopios intermedios y finales existirán señales indicando el tipo de residuos que se depositan allí, teniendo una rápida distinción de los residuos. Esto se va a dar por colores, pictogramas y leyendas. Muchas gracias. Simdel.